Muy buenas tardes, muy buenos días, un saludo a todos los que nos estáis siguiendo. Un sábado más nos encontramos con la enseñanza del padre Inocencio Llamas, el padre que está ahora en un congreso y que seguro que nos va a hacer algún comentario acerca de este congreso y que nos va a animar a participar en el congreso iberoamericano que se celebrará en el mes de marzo, ¿verdad, padre? Y bueno, un saludo ante todo, un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza y una breve oración y luego comentamos. ¿Te parece? Perfecto, fantástico, pues vamos para allá. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. San José, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi saludo ante todo a ti, Jordi, a todos los hermanos que nos siguen todos los sábados. Estoy en la Ciudad de México en este momento, en un congreso nacional. México es un gran país y es uno de los países donde abundan más los grupos de oración de la renovación. Diría también con Colombia y con Perú, pero México además es la sede de la Santísima Virgen María, Emperatriz de las Américas, Nuestra Señora de Guadalupe. Y estamos unas 250 y pico personas. Hemos tenido la presencia de Marino Restrepo, un gran predicador laico, y luego también del padre Francesco Rizzi, capellán en Medjugorje, de quienes habla. También tenemos la presencia de, hablé pues de los ponentes, digamos, principales digo en cuanto a la programación. Está también acompañándonos María Eugenia García de Jarquín, que es la presidenta de, sobre todo en América Latina, pero también en Iberoamérica, de la Fundación. Y tenemos también la presencia de otra gran predicadora, Dunia Auxiliadora Mavare de Venezuela, que tienen también una intervención muy importante. Y ahorita dejé al padre Francesco Rizzi con un grupo de sacerdotes. Estamos 13 sacerdotes, les decía, y bueno, tuve que correr porque teníamos ya la conferencia, y a dónde voy pues tengo que tratar de enviar la conferencia desde ese mismo lugar. Es una conferencia, congreso, retiro, que hay una paz enorme. Los sacerdotes decían, pero qué bien, qué armonía, qué sentido de fraternidad, cómo sin conocernos, cómo quieren a los sacerdotes. Sentimos realmente que hay la paz aquí, o sea, ha habido un ambiente maravilloso de paz. Marino Restrepo, que tiene un carisma espectacular, también un hombre místico, dice, he sentido la presencia de la Virgen de una manera maravillosa en medio de nosotros. Y todo se ha ido dando, siempre con esa dulzura, ternura, cariño de la Santísima Virgen María, nuestra mamá. Saben que si en el mundo se consagrara los países, los gobiernos, las diócesis, las parroquias, los pueblos, nuestros hogares, al corazón inmaculado de María, y se rezara el rosario, habría paz en el mundo. Mire, y gratis. Es algo que nos dejó ella, asegurándonos que al final su inmaculado corazón triunfará. El lema que escogimos para esta conferencia es: decídete a responder el llamado de la gospa. Pues si hay alguien que se conecta por primera vez, gospa en croata significa señora, que es equivalente a la Santísima Virgen María. Bien, nosotros, como decía Ortega y Gasset, somos yo soy yo y mis circunstancias. O sea, cada ser humano
es único, es irrepetible, evidentemente. Pero nosotros somos, en primer lugar, fruto de la genética de nuestros padres. Nuestros padres nos transmiten la vida, Dios crea el alma en el momento de la unión del espermatozoide y el óvulo, pero recibimos de esa genética, de esos genes de nuestros padres, ¿verdad? Bueno, hasta el color de los ojos, el color del cabello, qué sé yo, muchas cosas que heredamos, grado de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero no solo somos eso, somos también fruto de la manera como nos han tratado. Incluso ya desde el momento de la concepción, cualquier cosa que digan, que hagan, que realicen, sobre todo la actitud de nuestros padres, nos van a transmitir algo hermoso o nos van a transmitir algo negativo. Si nos aman, nos vamos a sentir ya amados por Dios. Dios nos ama, aunque no nos transmita a nuestros padres, pero a veces el amor de Él debe pasar a través de nuestros padres. Pero si pensaron que íbamos a ser un peso, un lastre, y no aceptaban el embarazo, o pensaron en abortarnos, el desamor también nos ha marcado la vida. Y está demostrado hoy, también en el mundo de la psicología, que los 5 primeros años de existencia, después del parto, ¿verdad?, de nuestra mamá, son los más importantes en lo que es la formación de la personalidad. O sea que de acuerdo a cómo nos transmitan los valores en esos 5 primeros años, se nos coloca o no una base moral y unos valores que van a quedar grabados en lo profundo de nuestro ser. De ahí que la importancia que tiene esos primeros años en amar a los muchachos, amar a los niños, también saber exigirles de acuerdo a su edad, no usar la violencia, el desprecio, los gritos, los insultos, etcétera, que se sientan realmente amados, pero también educarles a que no crean que son el centro del mundo, porque si no van a quedar luego demasiado consentidos. En Venezuela y en algunas partes decimos malcriados, es donde vienen los berrinches y un montón de cosas que hacen los niños, porque se les permitió que ellos creyeran que eran el centro del mundo y se les dio siempre rienda a los caprichos que ellos tenían. Entonces, esa parte es importante. Pero somos también parte de la formación que después hemos recibido. ¿Dónde? En el ambiente donde hemos estado. El ambiente familiar, con los vecinos, en la escuela, en el lugar de nuestra formación. Después también en el ambiente de nuestras amistades, de deporte donde uno está, donde uno va frecuentando, todo eso tiene una incidencia. Hay un refrán que tiene mucho de verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. De tal manera que si una persona frecuenta gente promiscua, gente que se droga, gente que se emborracha, gente que realmente no tiene valores morales, gente que su Dios es el placer o la comida, evidentemente hay una influencia y si no sabemos a tiempo cortar con esas circunstancias, eso nos va haciendo mella, nos va haciendo daño. Podríamos decir que el ser humano en el fondo también es un poco lo que piensa, como también somos un poco lo que comemos, porque si hay mala alimentación, también nos hace daño parte, ¿verdad?, de esa mala alimentación que tenemos. Todo eso es cierto, pero hay algo más. Bueno, se me viene otra cosa a la mente también. Aunque algunos no lo crean en esto, nuestro árbol genealógico, nuestros ancestros, y aparte de lo que es la genética, que es obvio, pues también han tenido una cierta incidencia en nuestra vida que no nos quitará la libertad, no nos transmiten el pecado solo lo transmite a Adán y Eva, pero su conducta pues puede tener una cierta influencia, sobre todo si abrieron rendijas, puertas, ventanas a razón de espíritus del mal, con el odio, la violencia, con el mundo del ocultismo, con el mundo, qué sé yo, de la masonería, dicen los entendidos. También somos un poquito
parte de eso. Pero el tema es otro. El tema es, también nosotros somos lo que decidimos ser. Porque a veces la gente le empieza a echar culpas a todos los demás. Dice, aquí pasa esto, porque no sé qué, fulanito, qué tal. Y nosotros tenemos un grado de responsabilidad muy grande. Claro que en tomar las decisiones, porque Dios nos dio el libre albedrío, que es verdadero, pero es limitado, tenemos la capacidad de escoger, elegir el bien o escoger el mal. Escoger el camino estrecho que nos lleva a la vida o el camino ancho que nos lleva a la perdición. Entonces, de acuerdo a cómo uno decida y a cómo la humanidad decida ser, van a ser luego las consecuencias y el futuro. Por ejemplo, para el mundo, que es bíblica esta frase, el que siembra vientos cosecha tempestades. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Hablo en general, a muchos de nosotros, que no nos decidimos de verdad, a evitar el mal, a ir contra el mal y a hacer el bien. Entonces creemos en Dios, pero no siempre nos comportamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Creemos que hay un Dios, pero luego llevamos una vida en la práctica que nuestras elecciones, nuestras decisiones son contrarias a la voluntad de Dios. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la guarda. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi Padre, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana, o mi hermano, mi hermana y mi madre. Dios quiere que nosotros, y por eso llama a las puertas de cada corazón, decidamos. La mente, que es facultad del alma, el alma es la parte espiritual, la mente tiene inteligencia, memoria y voluntad. Con la inteligencia y una conciencia bien formada, podemos descubrir, para esto nos ayuda la Iglesia, ¿verdad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Hay unas áreas en que nos pueden ayudar la medicina o también la educación que recibimos cuando los educadores son auténticas personas sabias, ¿verdad? Y auténticos formadores, no deformadores. Pero la Iglesia como madre también nos enseña lo que ha revelado Dios, que es el autor de este plan maravilloso y el creador de nuestra vida. Y el Señor nos dio incluso, entre otras cosas, los mandamientos de la ley, como una especie de librito para buen funcionamiento. Cuando uno compra un artefacto eléctrico o electrónico, suele haber un manual de instrucciones del fabricante. Para que funcione bien este aparato, tienes que cumplir estas indicaciones. Si no lo haces, se te va a dañar, se te va a quemar. Dios también nos quiso dar los mandamientos para que funcionáramos bien. Pues si vamos en contra de ese manual de instrucciones, que luego es la Biblia, ampliando lo de los 10 mandamientos de la ley de Dios, es la revelación que Dios ha hecho y también la revelación que está en la tradición de la Iglesia, que tiene siempre su inspiración en la Biblia. San Juan dijo, si hubiera que escribir todo lo que dijo e hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Una manera oriental de decir que fueron muchos. O sea que muchas cosas se fueron transmitiendo oralmente, no se escribían de una vez, después se escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hay algunas cosas que no están escritas, pero que siempre la Iglesia creyó, pero que se transmiten a través de la revelación. Y hay algunos textos que pueden indirectamente indicarnos algo, por ejemplo, el purgatorio. La Iglesia no habla nunca de purgatorio, pero es un dogma de fe, que la Iglesia lo ha creído porque siempre se ha creído y se ha transmitido a lo largo de los siglos. Y hay algunos textos bíblicos, evidentemente, que nos dan pie también para esto. Y pudiéramos decir el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues la Biblia no dice que es inmaculada, pero dice que está llena de gracia. Bueno, nosotros tenemos que decidirnos. Dios respeta la libertad. Nunca nos va a forzar.
El que es omnipotente quiso poner como un límite, digamos así, a su omnipotencia. No va a pasar ese límite que él quiso colocar. Si el ser humano no quiere servirle, pues Dios no lo obliga. Si el ser humano quiere cometer un pecado, pues el Señor tiene que respetar la libertad del ser humano. Si el ser humano quiere elegir el bien, viene el Señor con toda la gracia. Aunque produce en el querer y el obrar el bien, sin embargo, siempre respeta su misterio, la libertad del ser humano. La Santísima Virgen María nos ha dicho en varios de sus mensajes, decídanse. ¿Decídanse a qué? Decídanse a escuchar mis mensajes. Decídanse a cumplir mis mensajes. Decídanse, comprométanse luego a ser mis manos extendidas para llevar la esperanza, para llevar la paz, para llevar el amor. Decídanse. Si el ser humano no se decide, las cosas no suceden. Fíjese, lo he dicho varias veces en alguna conferencia. Decía el padre Loring, gran sacerdote jesuita, que Dios hace casi todo y nosotros hacemos casi nada. Pero para que Dios haga el casi todo, tenemos que hacer nosotros el casi nada. Por ejemplo, Simón Pedro, hizo casi nada. Le prestó la barca a Jesús para que predicara. Y además usó la barca y las redes y Jesús hizo lo demás, el milagro, la pesca milagrosa. Caná de Galilea, hicieron casi nada, llenaron de agua las ánforas. ¿Qué hizo Jesús? Casi todo, cambió el agua en vino. En el Monte de las Bienaventuranzas, bueno, cerca del Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús multiplicó los panes y los peces, aquel muchacho colocó casi nada, 5 panes y 2 pescados. Y el Señor que hizo casi todo, el milagro. Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Por eso, miren, nosotros tenemos un gran don, que es la libertad, o si queremos el libre albedrío. Cuando escogemos el bien, identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, estamos escogiendo el camino de la felicidad y del cielo. Pero si elegimos lo contrario a lo que Dios ha revelado, aunque nos lo proponga el maligno, aunque lo proponga el mundo, en la medida en que tengamos la libertad para escoger eso, no somos libres, somos libertinos. La verdad nos hace libres. En este congreso en que estoy, ha habido unas conferencias muy hermosas sobre la santidad. Y se nos decía, lo comparto con ustedes, que la Virgen nos ha dicho, decídanse por la santidad. Y que hay muchas personas en el mundo que nunca se han imaginado, nunca han pensado, no han descubierto, no han creído que Dios los creó a ellos para ser santos. Yo a veces digo, si fuéramos ahora a un supermercado, ¿verdad? O a un lugar donde hay deporte, o a un lugar donde hay concurrencia de personas, y le preguntáramos a la gente, ¿usted ha pensado alguna vez y ha decidido ser santo? No sé, pero me imagino que mucha gente diría, ¿yo, santo? Eso no es para mí. Será para una monjita, para un sacerdote, para qué sé yo quién. Dios nos creó para ser santos. Sean santos como yo soy santo. Sean perfectos como yo soy perfecto. Sin santidad nadie verá al Señor. Si yo le preguntara a los que creen, ¿usted quiere ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Bueno, no todos, casi todos. Pero no pueden entrar en el cielo si no han optado por la santidad. De tal manera que la santidad es un llamado del Señor. Cuando nos llamó a la vida, nos llamó a ser santos. Dios es el que nos hace santos, pero no nos hace santos sin nuestra colaboración. En esa colaboración tenemos que responderle a Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que orar. Hay algo también de ascesis, que significa también renuncia, porque evidentemente
estamos, les decía también, en el mundo, ¿verdad? En el ambiente. Cuando hablo de mundo ahora no me refiero solo a la creación, que es obvio, que es buena, sino al mundo malo, al mundo que está bajo el maligno. Entonces estamos en este mundo. Y si seguimos lo que nos orienta al mundo, le decimos al mundo que sí, vamos por el camino de la perdición. Qué difícil es para un joven hoy que esté rodeado de muchachos que no creen en la oración, no creen en la palabra, que realmente creen solo en divertirse malamente, porque hay diversiones sanas también, que merecen la pena. Y entonces, que se vanaglorian de la promiscuidad, qué sé yo, de la droga, de tantas cosas. En días pasados estaba en un congreso en otro país y una señora que me llevó a unas farmacias para a ver si en Colombia conseguía una medicina que no se consiguen en Venezuela. Y me pedía oración para un sobrino que tiene 14 años. Y me decía, padre, ore por mi sobrino. 14 años. El día de su cumpleaños, pues se juntó con sus amigos en un centro comercial para celebrar su cumpleaños. ¿Cómo hacen hoy los muchachos, los adolescentes y los jóvenes? Mientras estaban ahí, llegaron otros amigos de los amigos de él en un vehículo, en un coche, en un carro blindado. Y dijeron, vamos para acá, vamos a celebrar. Se sienta y uno de ellos le da un paquete de droga. Y le dice, este es el regalo de tu cumpleaños. El muchacho, que nunca se ha drogado, no quiere drogarse, no cree, dice, no, a mí no me gusta eso. Yo no comulgo con eso, no quiero esto. Tienes que drogarte. No, no quiero. Y el otro tipo saca una pistola y le pega un tiro. Providencialmente el muchacho hizo este movimiento que voy a hacer yo ahora. Se echó hacia atrás. Y la bala le alcanzó, fue la nariz, prácticamente le destruyó la nariz. Le han hecho 3 o 4 intervenciones quirúrgicas. Pero fíjese usted el medio ambiente donde uno vive ahora, que nos quieren obligar a que realmente escojamos el mal. Cuando hablamos hoy qué sé yo, del mundo que está ahora queriendo obligarnos a nosotros a creer lo que ellos creen, e ir en contra de la palabra de Dios, pues vemos cómo nos quieren forzar a creer de esa manera. Por eso decía que somos un poco también las decisiones que tomemos en el lugar donde estamos. Y hay una decisión que es doble, que ya se la nombré, que Dios quiere que nosotros tomemos. Claro, es un proceso, es un camino. Pero hasta que usted y yo no tomamos las decisiones, primero, de poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida y de nuestro corazón, que viene a ser cumplir el primer mandamiento de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Si no tomamos esa decisión nosotros, nadie la puede tomar por nosotros. Si tomamos esa decisión, Dios ve la decisión que tomamos, que por cierto, Él nos da la gracia para tomar esa decisión, pero siempre respeta nuestra libertad. Tenemos que tomar la decisión de tratar con la gracia de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada, de evitar todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que hace daño a la humanidad, todo el mal que nos hace daño a nosotros mismos. Evitar el mal, así de sencillo. Pues es una elección muy buena, evitar el mal. Los primeros beneficiados somos nosotros. ¿Para qué vamos a coger el camino del mal? Qué triste aquellas personas que cogen el satanismo, que cogen la apostasía, que cogen el camino de las dependencias. Qué terrible, pobrecitos, se esclavizan. Se esclavizan. Y si alguno de ellos no cambia por una conversión, escoge muchas veces el camino de la perdición al infierno, que existe, hermanos. Y no lo digo para meter miedo, no, sino porque Dios no quiere que nadie se pierda. Al infierno no nos manda Dios, no.
no lo elegimos nosotros no. Lo elige el que elige no creer en Dios, rechazar a Dios, ir en contra de Él, blasfemar en contra de Dios, incumplir los mandamientos. Él escoge el camino del infierno. Dios nos tiene preparado un puesto en el cielo. Y es gratis el cielo, pero hay que colaborar con Dios eligiéndolo en ese grado de libertad. Y luego tenemos que elegir el bien. La santidad es portarnos bien. Es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Es vivir en el amor, dejarnos amar. Amar a Dios. El que ama a Dios cumple sus mandamientos. El que ama a Dios dedica tiempo a Dios. Un novio que diga que ama a la novia y nunca la visita, no la ama. Una persona que yo amo a Dios y nunca le dedica tiempo a hablar con Él en la oración, dudo mucho de su amor. Tenemos que decidir entonces hacer el bien. El bien que podamos, con nuestras limitaciones. Hacer las cosas bien, porque incluso la santidad no consiste en hacer cosas raras. Consiste en hacer bien las cosas que nos toca hacer. Con calidad, con excelencia, con amor. Hacer el bien es también recordar que nosotros somos fundamentalmente buenos, somos imagen de Dios, semejanza de Dios, obra de Dios, por el bautismo, hijos adoptivos de Dios, pero reconocer que somos débiles, que por nosotros mismos no podemos hacer el bien. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. De ahí que tenemos que pedirle siempre a Dios también la gracia de que nos dé hambre y sed de hacer el bien, hambre y sed de ser santos. Dice que la Virgen Santísima, que siempre espera que respondamos a su llamada, ella nos dice, gracias por haber respondido a mi llamado. ¿Qué está diciendo? Gracias por haber decidido, ¿verdad?, cumplir los mensajes que les doy. Gracias por haber tomado en serio mi presencia de gracia aquí ahora en la tierra. Porque muchos de nosotros corremos el riesgo de escuchar, pero luego no vivir. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Si usted no toma la decisión, nunca va a cambiar. Vamos a suponer un ejemplo. Usted hace un retiro espiritual, está un día de oración, se prepara para una confesión y descubre, vamos a decir, dos pecados. ¿Ven? Usted descubre que, porque el predicador fue usado por el Espíritu Santo, que usted fácilmente juzga y a veces condena al prójimo. Ve a alguien hacer algo, le cae mal, le cae antipático y empieza a pensar mal de él, a juzgarlo. Y de pronto nunca ha confesado eso. Y lo sigue haciendo. Cualquier persona que le cae mal, o que le hizo un daño, que tal, ya sí, parece seguro que tal cosa y que esto y que lo otro. Y se equivoca, porque solo Dios puede juzgar y por supuesto, ¿quién puede condenar a nadie? Es un ejemplo. O también descubre que continuamente usted es una persona que dice blasfemias, está acostumbrado a decir blasfemias. En América Latina no hay blasfemias, bendito sea Dios, como las hay tristemente en España y en Italia. Pero una persona que está acostumbrada a decir blasfemias, que ofende a Dios gravemente, lleva años así y nunca ha decidido dejar. Entonces, ¿cómo va a hacerlo? Tiene que decidir, pedir la gracia a Dios y decir, desde hoy voy a evitar decir blasfemias. Y si me cae, pues voy a hacer penitencia y voy a confesarme con frecuencia, pero voy a hacerlo. O decir mentiras. Hay gente que dice mentiras que ya se las creen a sí mismos. Y luego ni siquiera se arrepienten y se confiesan porque nunca han decidido dejarlas. Es importante. Antes de ayer estaba en un grupo de oración aquí en México y varias personas en el receso empezaron, no eran muchas, pero empezaron algunas damas a fumar. Yo le dije con mucho respeto, mucho cariño, disculpen un momentico, si fuman aquí, era un receso, ¿verdad? Yo me voy a apartar un poquito para allá porque a mí me hace daño el humo del cigarrillo. Ah, no, padre, perdón, nos vamos nosotras. Y bueno, se fue lo que ella. Pero una de ellas luego, que se acercó en otro momento, recibió pues de parte mía una
un pensamiento que le dije, ¿tú no quieres dejar de fumar? Dijo, sí, que sí. Digo, ¿pero estás segura? Porque para querer dejar de fumar, tienes que tomar la decisión. Sí, sí quiero. Como mi ministerio es un ministerio también de sanación, ¿verdad? En alguna medida de liberación. Tenemos varios casos de personas que eran fumadoras, que han querido dejar de fumar, ¿verdad? Y el Señor las ha sanado. O sea, las ha sanado en un momento. No tienen que andar luego comiendo chiclecitos, hojitas de no sé qué haciendo, porque Dios le quita la necesidad de fumar. Yo me acuerdo, ahora les tomo el hilo de esta señora. Me acuerdo que cuando estaba en la parroquia Santa Rosa de Lima, Lagunillas, en Venezuela, fui párroco 37 años y medio, en un grupo de renovación, una noche, bajo la guía de Dios, dije, vengan aquí los que quieren dejar de fumar, los que fuman. Que en América Latina se fuma poco, todavía en Europa se fuma mucho, como el programa lo ven de distintos países, y salieron, no me acuerdo si fueron 5 o 6 personas. Entonces hicimos una oración. De esas todas menos una, esa noche dejaron de fumar. Pero hubo una que no dejó de fumar. Como al mes vino a hablar conmigo y me dice, padre, ¿usted se acuerda que hace unos martes, era el día del martes de la oración, usted pidió que los que fumaban salieran? Y digo, sí, claro, yo salí, ¿usted se acuerda? Sí, yo no dejé de fumar, padre. Yo salí porque me daba vergüenza, respeto humano. No salí porque todos sabían que yo era una fumadora empedernida, pero yo no quería dejar de fumar. Salí simplemente por el respeto humano y no dejé de fumar. Pero algo me ha pasado. Llevo un mes ahora con una cuestión que me viene a la mente, y ahora, padre, sí deseo dejar de fumar. Hicimos una oración y dejó de fumar. Bueno, a esta vuelvo de nuevo a retomar el hilo. Hice una oración y le dije, pero tienes que hacer otra cosa. Dígame, los cigarrillos que tienes ahora los vas a deshacer y los tiras a la basura. Dijo, sí, padre, ¿cómo no? Y me imagino que lo hizo porque yo después atendí a otras personas. Porque me he conseguido con alguna persona que dice, ay, padre, sí, yo quiero dejar de fumar. Muy bien, vamos a pedir al Señor que te... Pero tiene que darme la cajetilla de cigarros que yo la voy a romper. No, 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 no. Y entonces, ¿cómo quieres dejar de fumar? Tienes que decidirte dejar de fumar. Y tienes ya, si te decides ahora, que los cigarrillos que cargas encima los tienes que tirar a la basura, romperlos. Tengo cualquier cantidad de casos, incluso en Medjugorje tengo un caso de 2 guías que fumaban, y oyendo este mensaje que estoy dando, me pidieron que si podía orar por ellas, y rompieron los cigarrillos también, hicimos la oración y dejaron de fumar. Si Dios quiere, ahora en marzo, pues pienso que las conseguiré también allá. Y cuando lo llevo, a veces ya algunas de ellas ya hace un tiempecito, como 2 años, y otra hace meses, cuando veo a veces, para ya no vuelvo a fumar nunca más. Porque se toma la decisión y se le pide gracias a Dios por eso. No basta pedirle gracias a Dios, hay que hacerlo. Hay que tomar la decisión. No basta tomar la decisión, hay que pedirle gracias a Dios y de una vez romper aquello que te está haciendo daño. Usted dice, yo he ido a centros de brujería, espiritismo, no sé dónde, he ido, qué sé yo, a la santería, pero es que tengo aquí un amuleto que me hizo un brujo muy famoso, ¿verdad? O tengo aquí este collar que me dieron y dijeron, nunca sueltes esto. Bueno, yo me confieso, por esto no lo quiero soltar, porque no, tienes que decidirte. Por eso el Señor dice, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. No es literalmente, nos está diciendo, rompe esa situación. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar en el cielo con un solo ojo, te darán uno nuevo, por supuesto, que con los dos en el infierno. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros oímos a veces y nunca tomamos la decisión, el propósito, incluso cuando nos vamos a confesar. Entre los requisitos para hacer una buena confesión, hay uno, propósito de enmienda. Ahora hago una pregunta.
¿Qué cosas hay en la vida de usted que le están haciendo mal y ustedes no deciden dejarlas? Vamos a poner ahora también otro ejemplo. Vamos a suponer que una persona le gusta los camarones, las gambas en España, pero cada vez que lo come le da una alergia terrible que hasta tiene problemas con glotis y ya en una ocasión no podía respirar, tuvieron que llevarla al hospital porque se estaba muriendo y no decide dejar de comer gambas o camarones. Dirá, es un tonto, porque sabe que le hace daño, pero sigue con eso. Es como una persona que camina con una piedra en el zapato y empieza a hacerse una herida. Dice, ay, es que tengo una piedra en el zapato. Decide quitar la piedra. Pero si tú dices, no, yo sigo con la piedra en el zapato. Si tú no decides quitar la piedra de tu zapato, se te va a infectar el pie. Porque tú no has decidido dejar las situaciones de pecado. Cuando Jesús tuvo conversación con la mujer samaritana, que le dijo, llama a tu marido. Digo, yo no tengo marido. No tiene marido. De verdad que dice razón, porque el que tiene no es tu marido. Y los 5 que tuviste tampoco eran. Tuvo que dejar, decidir, si quería beber del agua que Cristo le daba, no el agua del pozo de Jacob, que ella no entendía, la otra agua, el agua de la vida eterna, el agua del Espíritu Santo, el agua de la gracia. Tenía que dejar esa relación, digamos, de concubinato. Y así pudiéramos seguir. También decidir perdonar. No es cuestión de sentimiento, es cuestión de decidir, de la voluntad. Incluso el amor no es cuestión de sentimiento, de sentir. Es que ahora no siento. No, es una decisión. Yo quiero amar, yo quiero perdonar, aunque no lo sienta. Aunque sienta lo contrario, porque yo no me guío por el sentimiento. A veces el sentimiento ayuda y es bueno porque está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero a veces el sentimiento está en contra de la voluntad de Dios. Yo tengo que decidirme por evitar los malos sentimientos, poner un freno y pedir a Dios que me ayude, los malos pensamientos, los malos juicios, etcétera. Pero tengo que ponerme delante del Señor y decir, Señor, hoy decido por tu llamado y por el llamado de la Gospa a dejar este pecado, a dejar este vicio, con tu gracia y con tu fuerza, rompo lo que tenga que ver con esto. Y hoy decido también, pues, hacer el bien a todo el que pueda. ¿Usted nunca se ha decidido a ser santo? Empiece. Claro, luego está la gracia de Dios en la oración, la lectura de la palabra, los sacramentos, la acción del Espíritu Santo, el ayuno a pan y agua, el Vía Crucis, o sea, la meditación de la cruz, ¿verdad? Del Señor. Dios nos va a dar su gracia más que abundante, pero hay que tomar la decisión. Hay una canción que decía, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, pocos los decididos. ¿Será así también? Que escuchando esta conferencia, muchos escuchen y dirán, oye, sí, es verdad, pero ¿se decide usted hoy? Decídase. Es Jesús que está a la puerta de su corazón llamando. Decídete a abandonar la pornografía. Decídete a no emborracharte más. Pide la gracia de Dios. Y si tienes que ir a Alcohólicos Anónimos, vete a Alcohólicos Anónimos. Decide dejar ese rencor. Decide dejar esa relación que tienes fuera de tu matrimonio, esa infidelidad que no lo sabe nadie. Pero lo sabe Dios, lo sabe el demonio, lo sabes tú. ¿Por qué me pongo yo así? Si tengo que ser tan amoroso con la gente, pero bueno, quizá a veces el Señor nos quiere, voy a usar una palabra venezolana que luego se la explico, jamaquear, o sea, movernos, ¿verdad? Como para que nos decidamos, porque nos ama. Hay que ver la Virgen 41 años y pico, casi 42, dándonos los mensajes. Cumplan estos mensajes, que luego resumió el Padre Lloso en esas 5 piedritas que nos dio la Virgen María. Decida. Y usted va a ver cómo cambia su vida. Le agradezco mucho por haber decidido conectarse con nosotros los sábados. Siga decidiendo y ore con nosotros para que seamos iluminados por el Espíritu Santo. Hagan viral también la conferencia, porque hay que decidirse por el bien. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Gracias, Padre, por esta enseñanza
con una palabra en el centro que es decídete. Y pensaba, espero que en el próximo mensaje de la Virgen, cuando nos diga al final gracias por haber respondido a mi llamado, no nos sonrojemos al oírlo y que sea verdaderamente así. Gracias, Padre, un sábado más, gracias a todos y Dios mediante nos vemos el sábado.